Muy buenas noches, tengan todos y todas bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Daniel Almazán López, soy el director académico del Instituto Teológico y Filosófico María Magdalena, y el día de hoy estamos empezando con un nuevo espacio y es ello lo que lo que nos reúne aquí en esta tarde. Me gustaría mucho poder compartir con ustedes este ciclo de conferencias titulado Teología y Creación, en donde estaremos siendo acompañados por grandes ponentes, expertos en sus áreas académicas y de desarrollo. Y para la sesión del día de hoy vamos a tener con nosotros al profesor Fray Julián Cruzalta, con el tema de teología y ecología. Sin embargo, es muy importante resaltar que este evento que estamos teniendo hoy va a tener una pequeña constancia de participación. Me gustaría mucho iniciar comentando cuál sería la dinámica para la constancia. De principio, para poder tener la constancia, necesitamos constatar que se ha tenido participación durante la sesión en vivo, ¿no? Es decir, esta sesión que estamos teniendo en este momento. Al final de la sesión, estaremos compartiendo un pequeño link de formulario para que usted entre en ese link y pueda registrar su asistencia a esta sesión. El segundo requisito importante para obtener la constancia de participación es participar dentro de los foros de discusión al final de cada sesión. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de la sesión, de igual manera, durante las preguntas y respuestas, un poquito al final, estaremos compartiendo en el muro de la página de Facebook del instituto lo que es una pregunta clave con un caso clave para poder participar y discutir el tema. Entonces, es importante participar dentro de ese foro para que nosotros podamos constar justamente su participación activa y dinámica en la sesión. Recuerde que usted puede hacer preguntas durante la plática y la discusión y al final un servidor estará leyendo las preguntas y comentándolas con el profesor. Finalmente, estas sesiones, en cada sesión, disculpen, una vez que usted se haya registrado y que haya participado en el foro, le estaremos enviando por correo electrónico una insignia, una pequeña imagen de insignia de participación por la sesión. Al final vamos a comentarles cómo es que van a obtener la constancia, pero es muy importante que su correo electrónico lo tengamos nosotros registrados, ¿ok? Les mandamos lo que es la parte de la insignia en las 3 sesiones y al final en la última sesión les vamos a explicar cómo cambiar las insignias por la constancia. Y bueno, sin más por el momento, me gustaría mucho dar paso a lo que es el primer tema, que es teología y ecología, por el maestro Fray Julián Cruzalta. El profesor es teólogo ecuménico especializado en teología ecofeminista y teología moral. Ha sido defensor de los derechos humanos desde hace más de 40 años y la verdad que es un placer poder también presentarlo como un profesor, un mentor y un amigo personal a quien admiro mucho, y nos gustaría mucho poder escuchar esta sesión. Profesor Fray Julián, bienvenido, bonita tarde. Gracias, buena tarde. Agradezco la invitación a nuestro Instituto Teológico y Filosófico María Magdalena. Todo suyo el espacio, profesor. Pues empecemos, queridos compañeras y compañeros, hablando que la religión es un lenguaje, es un modo de hablar sobre el mundo, y los modos de tejer redes son muy diversos. La belleza está en su propia diversidad. Hay muchos poemas, muchos mensajes, muchos textos todavía no dichos que existen dentro de nosotras y nosotros. Pero nuestras comunidades religiosas tienen que ser espacios, nichos ecológicos donde podamos expresar estos poemas con ternura y con alegría. Los poemas diferentes quiebran la monotonía de un coro de una sola nota.
Pero por desgracia, no todas nuestras comunidades religiosas son espacios de ternura y de alegría. Las religiones patriarcales y quiriarcales, reconozcamos que en griego, Kyrios es Señor. Las religiones de señores, no basta ser hombre, hay que ser de determinada clase social, económica, hasta el color de la piel influye. Estas religiones quiriarcales y patriarcales a veces han construido mortajas no de alegría y de ternura, no nichos ecológicos para florecer, sino mortajas de miedo y de muerte. El antropocentrismo, ¿qué quiere decir esto? Donde el ser humano es el culmen de la creación, todo está puesto para el ser humano. Y el androcentrismo, dentro de la especie humana tiene privilegio el varón. Entonces, este androcentrismo y antropocentrismo, llevados al extremo, nos convirtieron a muchas iglesias en cómplices y legitimadores de destrucción de bosques, de ríos, de animales, de grupos marginales. Por eso es necesario volver a hablar de la biodiversidad religiosa como la acogida profunda de los diferentes tapices. Es el ejercicio de superar nuestras pretensiones de que solo un grupo es el portador de las verdades únicas, arrogándose a presentar el derecho de recetas salvíficas para todas y todos. Por eso es necesario hablar de biodiversidad religiosa. Esto implica una postura de humildad, a partir de la cual ya no podemos hablar de poderes absolutos que regulen y comanden el sentido de la vida, sino podemos hablar, balbucear, señalar del arte de tejer sentidos, de evocar presencias que nos son queridas. El conocimiento no es una luz cegadora que está siempre. Como dijera mi gran maestra y querida hermana Ivonne Guevara, son pequeñas lucecitas como luciérnagas que iluminan momentáneamente el camino. Por eso la biodiversidad religiosa exige el trabajo de tejedores, de tejedoras, de diferente inspiración, colores, hilos diferentes, nudos diferentes, diseños diferentes y sobre todo manos diferentes para tejer esto. De ahí que hoy hablamos de múltiples teologías, muchas teologías, las teologías feministas, las teologías ecofeministas, las teologías queer, las teologías decoloniales, las teologías intergeneracionales, hoy tienen su lugar. Esto no significa eliminar el tejido masculino, sino acabar con la pretensión universal del tejido masculino. Estas teologías son parte de un tejido y no pueden reproducir tendencias universalizantes y dominadoras. Un tapiz, un tejido nunca puede ser eterno, atemporal y válido para siempre. Por eso hoy hablar de biodiversidad religiosa no significa que todo es aceptable y que no debemos asumir posturas de lucha contra las fuerzas de destrucción también dentro de lo que llamamos espacios religiosos. Se trata de los excesos de la religión. Y cuando entran en ellos, ya no es más religión. Se torna política dictatorial, imperialista, colonial, revestida de bien, de misericordia, de amor a Dios, de religión. Pero es necesaria combatir y denunciar estas posturas. Nuestras certezas, recordemos, siempre son limitadas y provisionales, y por eso deben de ser siempre contextualizadas. Nuestros esfuerzos salvíficos son siempre precarios y limitados. Esta acogida de la biodiversidad religiosa significa no solo la acogida de la diversidad, sino de una pauta común a partir de la cual las tradiciones deberían inscribirse. Esta pauta común es el suelo básico, a partir del cual nacieron y subsisten
todas las religiones y creencias. Esta pauta común tiene que ver con la responsabilidad que hemos de asumir en conjunto en la salvaguarda de la naturaleza en su complejidad biológica. Responsabilidad por la vida de todas, todos, todes, los grupos humanos, por este cuerpo vivo en evolución al cual pertenecemos, al respeto del otro, de la otra, del otro. No es simplemente dejarlo ser, sino es ser con, convivir con, compartir con. No es pintar mi raya, pinto la raya y no te metas conmigo y no me meto contigo. Estamos en la misma tierra, en el mismo espacio, compartimos el mismo aire, la misma respiración. Dado que todas, todos, todes pertenecemos con nuestras particularidades al mismo universo, al mismo ser, a la misma trama de la vida. El gran desafío para todas nosotras, nosotros y nosotres es educar y sobre todo educarnos para establecer una ligación subjetiva con todos los seres, capaz de interrumpir el proceso de explotación, de destrucción del planeta y de su población. Por eso hay que educarnos y educar en el respeto a la diferencia y en el respeto a esta riqueza de la diferencia. Aún no logramos desprendernos de nuestro antropocentrismo tan marcado, que ha dañado tanto a la madre tierra, que ha dañado a las otras especies, de nuestro androcentrismo y sobre todo de la fascinación extrema que el consumismo ejerce sobre nosotras y nosotros. Esta actitud se volvió en cierto modo nuestro propio cuerpo, nuestra forma actual de organizar el mundo. El Papa Francisco, desde la Iglesia Católica Romana, a 8 años de su encíclica Laudate Si, acaba de emitir una exhortación apostólica Laudate Deum, recordándonos la gravedad de la situación del planeta que no resiste más, invitando a una honda reflexión para la siguiente reunión de las partes, que será en Dubái en este noviembre próximo, donde se tendrán que tomar decisiones drásticas o el tiempo habrá pasado. Hay que salir de la convicción y la firmeza, porque tenemos tanta firmeza en nuestras convicciones en las iglesias, que este es uno de los grandes desafíos de este tiempo que iniciamos. Las religiones tienen una responsabilidad social de ayudarnos a desplegar la sensibilidad necesaria para amar la tierra, para amar la comunidad humana, para amar a los otros seres vivos, animales y plantas, a la luz de una indisoluble comunión entre todos los seres. Y es a partir de esa tarea como podemos rescatar la fuerza de las diferentes tradiciones. Necesitamos hoy una postura epistemológica de apertura a la multiplicidad de experiencias, de expresiones sobre el misterio mayor que comúnmente llamamos Dios. Cada una de estas experiencias enfatiza una aprehensión particular y provisional siempre, una intuición contextualizada, una percepción siempre limitada. Basta de estos discursos absolutos y totalitarios en la teología. Cada una revela algo de esa trama vital a la cual todas, todos, todes pertenecemos. No se trata hoy, ni estoy planteando aquí, de hablar de un Dios diferente, sino de una aprehensión diferente de aquellos que somos, de recuperar nuestra igual dignidad, nuestra igual pertenencia común a la misma trama de la vida. Queremos ayudar a las personas a dar crédito a sus propias experiencias, a acoger sus vidas como núcleos generadores de fuerza y de cambio. Insisto, no se trata de plantear hablar de un Dios totalmente diferente,
sino de la percepción que tenemos de la tierra matria de todos los vivientes, a partir de la cual la multiplicidad irrumpe, la combinación de colores, de tejidos, de hilos, de agujas, de manos, se vuelve un arte y el corazón humano alcanza la capacidad de vibrar al ritmo de los universos. Aún no es demasiado tarde para recomenzar a recuperar lo mejor de nuestra especie. La felicidad como ansia de todos los seres humanos, como derecho y deber de buscar su integridad en el respeto a los diferentes caminos. Por eso la postura de pensar el cristianismo a partir desde la perspectiva de la biodiversidad encuentra mucha resistencia en muchos representantes de la tradición teológica patriarcal, antitierra y misógena, reproducida y llamada como una visión ortodoxa. Acordémonos, doxa, verdad, orto, la recta verdad. ¿Recta para quién? ¿Desde dónde y cómo para qué? ¿Y quién es la chueca verdad? ¿Chueca para quién? Para lo que atente contra el poder, aunque sea poder sagrado. Por eso hoy estas miradas ecológicas, el ecofeminismo, el feminismo, pareciera que les provoca la disolución de la tradición que alimentó tantos siglos. Por desgracia, esa tradición ha hecho tanto daño a los seres humanos, a la relación con las demás especies, a la relación con la tierra. Hoy podemos decir que la trascendencia está en busca de nueva identidad, pero más que a la trascendencia, nosotros como parte y nosotras de esa trascendencia. Se enfrenta a una vieja tradición a partir de la cual Dios es un ser no creado, distante de todas las criaturas. ¿Quién sabe en qué universo habita Dios? En una realidad atemporal y eterna. El pensamiento teológico tradicional está marcado por la autonomía del Creador en relación a las criaturas y consecuente afirma la irreductible alteridad que existe entre Dios y las criaturas. Esta tensión creativa entre la existencia de Dios y la de las criaturas es básica y es central en la teología tradicional. Toda la construcción del edificio teológico dependía de esa concepción. Por eso hoy la crítica a estas teologías patriarcales comienza con la necesidad de decir Dios de otro modo. Dentro de la fragilidad y provisionalidad de nuestro discurso, hay que aceptarlo humildemente. El punto de partida de ese otro modo de balbucir a Dios está basado en nuestra experiencia actual, en nuestra vida de hombres y mujeres, en nuestra experiencia de la fragilidad humana, en esta mirada frágil. La experiencia personal y colectiva compartida se torna un referente importante para la explicitación de los valores en los cuales creemos. Hoy queremos hablar de Dios, de ese misterio que nos envuelve, que nos fascina, que nos atrae, a partir de nuestra existencia situada, fechada y sexuada, de las preguntas y sorpresas que llevamos dentro de nosotros y nosotras. Y recordando una vez más a mi querida amiga y hermana Ivonne Guevara, ella dice, sagradas mis preguntas sin respuestas. Hoy hablar de nuestra experiencia es tomar en serio aquello que vivimos. ¿Y qué es lo que nuestra experiencia nos dice de lo sagrado? De ese misterio fundante en el cual existimos, de esa realidad primera y última que sustenta la vida. Primeramente yo les quisiera compartir lo que ya no podemos decir de Dios. Aquello que nuestra experiencia personal y comunitaria ya no puede decir más en términos absolutos. Nuestra experiencia ya no nos permite captar este misterio como una realidad totalmente otra, distinta de nosotras y nosotros, como si hubiese un momento de ruptura, de discontinuidad total entre nosotros, nosotras, nosotres y ese otro o esa otra llamado divinidad. Lo poco que captamos de ese misterio
lo logramos a partir de nuestros límites, de nuestra corporeidad culturalmente situada, fechada y sexuada. Y cuando captamos algo de este misterio, lo expresamos ya no como algo fuera de nosotros y nosotres, aunque tampoco lo reduzcamos a nosotros. Si este misterio está en nosotras, en nosotros, y más allá de nosotros y nosotras, ya no lo sentimos como todopoderoso, como Señor, como juez último, ya ni siquiera con la imagen como Padre. Esas imágenes evocan siempre figuras dominantes masculinas y patriarcales, de tipo marcadamente jerárquico, que modelaron el concepto de divinidad a la propia imagen y semejanza de los poderes terrenos. Estas imágenes se situaron en un universo cultural dualista, en el cual las no respuestas siempre tenían una respuesta en Dios. Este universo dualista, marcado por la oposición entre el cuerpo y el espíritu, situaba a Dios siempre del lado del espíritu y nos llevaba al desprecio de nuestros cuerpos, los cuerpos de los otros, de las otredades, los cuerpos de la tierra, de los animales, distantes de este desprecio. Esta mirada opresiva a lo largo de los siglos de la historia del cristianismo. Esta imagen de la divinidad siempre se presentaba como dominadora de la naturaleza. La naturaleza parecía estar sometida a Dios y por eso había sido entregada por Dios al ser humano, sobre todo al hombre, para que él la sometiera a su propio dominio. Y todavía hay mucha gente creyente que jura y perjura que esta es la verdad divina y este es el misterio. El ser humano masculino era preferido entre todas las criaturas porque era el que más se asemejaba a Dios, el que más se aproximaba a su Creador. Esto desarrolló en muchos cristianismos una espiritualidad antropocéntrica y androcéntrica, centrada en el ser humano varón. La naturaleza, las mujeres, los otros seres vivos estaban siempre al servicio del hombre. Hoy nuestra experiencia nos dice algo totalmente diferente. Nuestra experiencia nos revela que estamos inmersos en un misterio, en algo en el cual somos y existimos con todo lo que existe. Y esta existencia se expresa al mismo tiempo en la diferencia entre todos los seres y entre la interdependencia entre ellos. Esto nos abre a una trascendencia no limitada a un ser situado por encima de nosotras y nosotros, habitando fuera del tiempo y del espacio, sino a una trascendencia pluridimensional y muy ambivalente. Todos, todas, todes, hombres y mujeres, estamos envueltos, atravesados, entrecortados, entretejidos por ella. Estamos tocados, movidas, interpelados personalmente por ella. Pero una trascendencia no sería en un sentido único, distintivo, independiente, sino la realidad última de aquello que es, en el cual estamos en diferentes y distintas dimensiones, no captables totalmente por esta razón humana. Hay que ser humildes, siempre limitada. La trascendencia no es vertical como habitualmente nos han enseñado y hemos imaginado, sino que es horizontal, circular. Muchos y muchas hoy utilizan la imagen en espiral. La trascendencia está inmersa en el precario, en la inmanencia del misterio de la vida, y de la cual podemos decir algo apenas provisorio, a partir de nuestra experiencia situada y temporal, a esa sensación de pertenecer a algo mayor, cuyos contornos poco conocemos y que a veces poco sabemos expresar. También es experiencia de belleza, de la grandiosidad de la naturaleza, de sus relaciones e interdependencias. La trascendencia también es experimentada en las relaciones de amor y de odio,
de ternura y solidaridad, de construcción y de deconstrucción. Esto pareciera contrario a la larga tradición de Occidente, que privilegió la noción de trascendencia solamente en relación al bien. El mal también nos trasciende en cierta forma. El mal nos estremece por su irracionalidad, por su capacidad de enredarse entre nosotras y nosotros, como esta guerra en Medio Oriente. Experimentamos la trascendencia del mal ante la muerte de los torturados, de los desaparecidos, desaparecidas, de los muertos, de los basurables, de los desechados de la historia, de los migrantes, de la exclusión de las mujeres de los ministerios sagrados en varias iglesias como en la mía, en la maldad que experimentamos también dentro de nosotras y nosotros mismos. Dios es el nombre de lo incomprensible, de lo no descifrable, de lo impredecible, que nos llega como algo inesperado, como algo esperado e inesperado. Dios siempre será trascendencia, como expresión necesaria de un misterio en el cual existimos. Por eso hoy hablar de la biodiversidad exige que se explicite a Dios a partir de otras referencias, de otras coherencias y de otras lógicas. Exige la convivencia sobre el misterio último sin que necesariamente se excluyan unos o otras. Abrirse hacia el respeto a la expresión plural de nuestras convicciones y aceptar el desafío de educarnos y educar para la diferencia. Las nociones sobre Dios tienen consecuencias graves sobre nuestros comportamientos cotidianos. Algunas creencias religiosas favorecen una visión más holística, más relacional de los diferentes seres vivos, en tanto que otras creencias religiosas favorecen la superioridad del ser humano masculino, de cierta raza, de cierta etnia, de cierta ideología, de cierto nivel socioeconómico, de cierta sexualidad, hasta de cierto color de la piel. Esto es importante para tomar. Y quiero compartir a continuación algunos puntitos de estas referencias teológicas. La creación como un dabar, primer puntito. Dabar, esta energía creadora. Nuestra tarea espiritual es dejarle el camino libre a esta energía creadora para continuar con su misión de sanar, de celebrar, de co-crear. Dabar debe encarnarse en nosotras y en nosotros. La Dabar es imaginativa, activa y juguetona. Por eso una persona espiritual es sensible, es consciente, es vivaz. Espiritualidad es observar con lupa la vida, ser sensible ante la vida, este misterio que llamamos vida. Esa es la espiritualidad, un ser sensible, consciente y vivaz. Esto es estar despierto al Dabar. Una persona espiritual, la creación misma se vuelve el principal sacramento. Sacramento es la presencia de lo sagrado, la presencia en experiencias sensibles. La creación no está en el pasado, la creación es continua. El maravilloso poema mítico del libro del Génesis es una síntesis. No dice que fue eso hace millones de años. Tal vez estamos en el lunes de la semana de la creación o en el martes. Dios continúa creando. Ni tú, ni yo, ni el universo está terminado. La creación es continua. La creación está en nosotros y en nosotras. Y nosotros y nosotras estamos en ella. Decía un místico dominico del siglo XIV, el maestro Eckhart, todo lo que creó hace muchos años Dios, todo lo que será creado por Dios dentro de muchos años, si el mundo dura tanto tiempo, Dios está creando todo en las esferas más íntimas y más profundas del alma humana, todas las cosas del pasado,
todas las cosas del presente, todas las cosas del futuro, Dios las crea en las esferas más profundas del alma. Y aquí los místicos nos dan 20 vueltas. Y antes de Eckhart, Hildegarda de Bingen habló muchísimo, una mística del siglo XI alemana. Antes de Eckhart, Francisco de Asís lo supo claramente. Puntito 2. La creación como bendición. Hay que recuperar el arte de saborear el placer. Dios es el bien y todas las cosas que proceden de él son buenas, enseñaba Hildegarda de Bingen, declarada hace algunos años por el Papa Benedicto XVI de la Iglesia Católica Romana, doctora de la Iglesia. Quiere decir que tiene que enseñar. Por eso la creación es continua, nunca cesa. La bendición es la palabra detrás de la palabra, el deseo detrás de la creación. Dios crea y Dios nos vuelve co-creadores. Dios no es indiferente a su creación. Dios no está fuera del universo en una trascendencia totalmente alejada. Está en el tellón. El tellón es la historia, con Dios dentro de ella, lo atemporal y eterno en lo inmanente. Eso es tellón en griego. Dios ama su creación y ese amor es bendición. La creación de Dios es deseable, o sea, es una bendición. Bendición siempre implica relación. Uno no bendice sin invertir algo de uno mismo en el receptor de su bendición. Uno no recibe la bendición sin ser consciente de su amable donante. Una espiritualidad de la bendición siempre será una espiritualidad de la relación. Si toda creación fluye de una fuente única amorosa, toda creación es bendecida. La bendición siempre fluye. La bendición es dar vida incondicionalmente. Recordemos que el Dios de la alianza es el Dios de la bendición. La promesa de Israel son de cosas buenas, tierras fructíferas, niños sanos, vida saludable. Y en estos días hay que recordárselo al pueblo de Israel, que no puede destruir otras vidas, que no puede, su función es dar vida, traer bendición. La bendición no era una era de abstracción para la gente. La bendición tiene que ver con la supervivencia, con disfrutar de los dones de la vida. Cuando bendice a su hijo, le dice, que Dios te dé el rocío del cielo y de la fertilidad, de la tierra y la abundancia del trigo y el mosto. La bendición tiene que ver con el bienestar socioeconómico, político de la comunidad. La bendición precedió a la creación porque era su propósito. Esta bendición es la razón fundamental de todo ser, de toda creación, de todo tiempo, de todo espacio, de toda evolución de lo que es. Un rabino judío, Heschel, enseñaba hace siglos, el simple ser, el simple hecho de ser es una bendición. El simple hecho de vivir es sagrado. Bendición viene de bará, de crear. Bará es la forma sustantiva de bereká. La creación es necesariamente una bendición. Y también la palabra berit, de la alianza, porque la alianza es un acuerdo de bendición, una promesa de bendecir y de dar bendición. Bereká también significa pozo. Un pozo es una bendición en el desierto. El pozo en el desierto siempre es una bendición. Por eso el escándalo, el ignorar, el despreciar la creación y aquellos que aman la creación, como nuestros pueblos mesoamericanos, andinos, la teología de la caída y la redención ha ignorado la bendición que la creación representa. Su resultado
ha sido la pérdida del placer, del gozo desde la espiritualidad. Y solo se mira el dolor, la injusticia, la desconfianza. Estas doctrinas han hecho mucho daño a las teologías cristianas, porque entonces llegamos a un mundo no bendición, a un mundo roto, desgarrado, pecador. Y no se trata de tener una falta ilusión romántica del mundo. No, no estoy diciendo, planteando eso. En el mundo hay pecado y hay maldad. Ya hablé del mal al inicio. Pero no hay que tener la mirada de que llegamos como manchas a la existencia, como criaturas pecadoras irrumpimos en el mundo, sino llegamos como bendiciones. Si la creación es una bendición, siempre será esta bendición original. Entonces nuestra respuesta adecuada a ella sería disfrutar la vida. El placer es una de las experiencias espirituales más profundas de nuestra vida. El éxtasis es la experiencia de Dios. Pero el placer no llega fácilmente en una sociedad inundada por la conciencia consumista, inundada por la destrucción del otro, inundada por volver a los demás despreciables, inundada por despreciar nuestro cuerpo y otros cuerpos, inundada por aprovechar y degradar la tierra. El contemplativo nos enseña lo que significa volver a contemplar, llegar a ser uno con aquello que amamos y disfrutamos, de una forma tan absoluta que hacemos del acontecimiento de la vida un templo sagrado. El contemplativo y la contemplativa nos enseñan el arte de saborear. El saborear la vida, compraríamos menos, seríamos menos compulsivos, estaríamos menos insatisfechos e insatisfechas, trabajaríamos menos, jugaríamos más. El conocimiento inició en la caverna como juego, la poesía nació en la caverna como plegaria. Estaríamos relacionándonos más profundamente con nosotras y nosotros mismos, con la creación en toda su cualidad de bendición, con la historia pasada y futura, en el ahora y con Dios. Nos hacemos amigos de la creación, entrando en ella para poder probar su dulzura de miel. Ya el maestro Eckhart en el 14 decía, todo lo que es dulce como la miel que proviene de Dios. La fuente de todo verdadero placer es Dios. Una teología de la bendición es una teología acerca de un tipo de poder distinto. No es el poder del control, ni el poder de estar por encima, sino el poder de la fertilidad. La bendición siempre es fertilidad. Esta dimisión constante y fructífera del dabar de la energía creadora. Un tercer puntito. El dualismo no en oposición. La bendición del dabar no puede experimentarse sin la naturaleza terrenal y la sensualidad. Un tipo de humanidad arrogante nos ha dicho que el conocimiento es solo de la cabeza y que nuestras pasiones y sentimientos son inferiores y siempre necesitan ser controlados. Hoy la experiencia nos dice que conocer a Dios no solo es pensamiento, también es sentimiento. Hay que sentipensar. Las nuevas teologías hablan de sentipensar a Dios. Ya el maestro Eckhart nos aconsejaba que en lugar de controlar las pasiones, las coloquemos en el amor. Decía Eckhart, no taléis las pasiones, aprende a hacer que trabajen a vuestro favor, que os lleve a vosotros y a la comunidad a las arenas a que necesitamos llegar. Estas antropologías dualistas que oponen alma y cuerpo en contraposición hacen sufrir a la gente. Y claro, como el cuerpo viene hecho por un demiurgo, un dios malo, por un demonio, no importa el hambre, la miseria, la opresión, los torturados, los desechables, los animales menos nos importan en esta mirada. Lo que importa es salvar las almas. Hecho, hay mucho daño estas antropologías dualistas.
En el texto bíblico, todo es bendición y construcción de Dios. Somos seres espirituales caminando en la tierra material, pero la materia es espíritu. Nuestros cuerpos son sagrados. Hay que recuperar una sana antropología teológica bíblica. La primera experiencia no es un pensamiento, somos seres vivos. Esta es una experiencia fundamental de la vida. Hay que volverla a respirar y a sentirnos vivos. No es un pensamiento, es una sensación. Somos seres mezclados, almas y cuerpos, almas y espíritus. Somos esa mezcla. Ya Carl Jung nos recordaba hace muchos años. No somos agua pura, somos agüita con lodo. De ahí viene humanidad de humus. La basura, la cáscara del plátano, del mango, cuando se pudren, de ahí viene la mejor abono y la tierra. De ese lodito viene la vida. Esa gente que quiere ser agua purificada, que el cuerpo suyo y de los demás les estorba, no va a llegar lejos en la experiencia espiritual. Ese es el dualismo durísimo que nos ha hecho mucho daño. Somos seres mezclados y hay que agradecer esta vida. Somos seres mutantes, vamos cambiando con el tiempo, con la mirada profunda, y somos seres mortales, siempre en una situación de vulnerabilidad. Hay que volver a retrabajar toda nuestra antropología teológica. La humildad es permanecer fieles a lo que somos, vivir con sencillez. La humildad es reconocer lo esencial que la naturaleza nos enseña. Sencillez es sinónimo de humildad. Hay que expresar la conexión entre la represión de nuestra naturaleza terrenal, nuestro temor al ser barro, lo que decía yo, ser agüita con lodo, y la aniquilación de nuestra creatividad. La vida fluye, decía el maestro Eckhart, de manantiales limpios y manantiales llenos de barro. Por lo tanto, toda pureza excesiva carece de vitalidad. Buscar continuamente claridad y diferenciación implica una pérdida proporcional de intensidad vital, precisamente porque se excluye a los sedimentos cubiertos de lodo. Toda renovación de la vida necesita de lo turbio, así como de lo transparente, decía Jung. Eckhart también nos recordaba que Dios era como un gran río subterráneo. Para la teología bíblica, lo carnal no es opuesto a lo espiritual, porque no es una teología dualista. Persigue la presencia de lo espiritual dentro de lo carnal. La auténtica humildad en la actual atmósfera violenta y superficial retornaría a una forma erótica y realmente sensual de vivir y de saborear los regalos de nuestras vidas terrenas. El misterio de la encarnación consiste en la revelación de que Dios se encarnó totalmente como nosotros y nosotras. El docetismo, recordemos, niega la humanidad de Jesús, su naturaleza terrenal, su sensualidad, su sexualidad, su auténtica humanidad. Y por otro lado, el arrianismo negó la divinidad de Jesús. Para una mística, la mística es la salida porque esos hermanos siempre han tenido claridad. Para Juliana de Norvis, una mística inglesa, el cuerpo y el alma forman una unión gloriosa. Es cuando el aliento del alma entra en nuestro cuerpo que devenimos sensuales, decía esta mística. Y Hildegard de Bingen, esta mística alemana, decía, la persona verdaderamente santa le da la bienvenida a todo aquello que es terrenal. Y un cuarto puntito, la dimensión cósmica de la creación. La armonía y la belleza de la justicia como energías cósmicas. La espiritualidad centrada en la creación es cósmica, es abierta, busca explorar el cosmos que hay dentro de cada persona humana, de todas las cosas vivas, de todos los seres y del cosmos exterior. Los espacios entre criaturas que nos unen unas a otras
Solo existe un cosmos. No hay un cosmos interior y otro exterior. Nosotros y nosotras estamos en el cosmos y el cosmos está en nosotros y en nosotras. Todas las cosas están interrelacionadas porque todas las cosas son microcosmos de un macrocosmos. Y todo está en movimiento, todo está en camino, todo está vibrando, todo está danzando esta danza cósmica aún dentro de la Trinidad. La Trinidad es una danza cósmica de relación de amor. Y todo está lleno de sorpresas del misterio de la vida. Todo es una bendición continua y fértil, con una historia salvífica. Hay que tener conciencia de una espiritualidad cósmica, hay que regresar. Muchos padres de la iglesia al inicio del cristianismo tuvieron esta mirada cósmica. Hildegard de Bingen escribe en una de sus obras: el fuego tiene su llama y glorifica a Dios. El viento apaga la llama y glorifica a Dios. En la voz escuchamos la palabra que glorifica a Dios, y la palabra, cuando es escuchada, glorifica a Dios. Así toda la creación es una canción de alabanza a Dios. Y Juan Escoto decía: cuando digo universo, quiero decir Dios y creación. Para la tradición medieval, el cosmos es un regalo, es un vientre materno. Un dominico importante de los años 30, francés, Chenu, decía, del siglo pasado: el todo penetra en cada una de sus partes, es un universo. Dios lo concibió como un ser viviente único y su modelo inteligible es un todo. El universo es un cosmos, su contemplación es una fuente de deleite. Por eso, el universo en sí es sacramental, está lleno del misterio de Dios. La espiritualidad consciente es cósmica y enseña placer y deleite. ¿Y cuál es el resultado de toda esta música cósmica? Armonía y armonización. Hay en el cosmos un sentido de equilibrio, de armonía y por lo tanto de justicia. Con la vida espiritual no está peleada de la justicia y el trabajo por la dignidad, los derechos humanos y los derechos de todas las criaturas. Una persona espiritual no se podrá desentender del término justicia. En griego, cosmos es orden, armonía, equilibrio. Y eso es la justicia, armonía y equilibrio. La injusticia es una ruptura del cosmos. En la cosmovisión judía, el cosmos se apoya en dos pilares: la justicia y la honradez. Dice el Salmo 89, Mishpat y Sedeká, justicia y derecho. Si una grieta aparece en estos pilares, todo el cosmos se descentra, se desequilibra. La justicia, por lo tanto, es un asunto cósmico. Dice el Salmo 82, todas las estructuras de la tierra se sacuden cuando los débiles y los huérfanos son privados de justicia. La imagen de la justicia no es la balanza, es un móvil, algo que está en equilibrio. La balanza es muy mala imagen, es esto que busca equilibrios. Y termino diciendo: el tiempo vuela. La confianza, otro puntito es la confianza. Y el panenteísmo es importante como otro punto que ya no me da tiempo. No el panteísmo. Todo está en la presencia de Dios y todo nos lleva a Dios, es el panenteísmo. Y termino, dice Hildegard de Bingen, los propios elementos llaman a su creador con gritos de sufrimiento, porque han sido pervertidos por los pecados de la humanidad. A las aguas paz, a la tierra paz, a las plantas y animales paz, a todas las mujeres paz, a todos los hombres paz y a mí también. Gracias por su atención, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias, profesor. Ahorita ahí tenemos el espacio, pueden hacer sus comentarios y sus preguntas. Y aquí tenemos algunos comentarios, profesor, de parte de Yasmín.
Dice que recuerda con mucho cariño cómo hace tiempo pues tuvo la oportunidad de aprender de usted, ¿no? Y cómo le ayudó mucho a sanar. Igual por aquí Borrales Ana nos dice, buenas noches, excelente conferencia. Dice, me parece fascinante cómo desde el antropocentrismo desglosa todas esas ideas de superioridad para someter y destruir a nuestro planeta. Muchas gracias por ahí, Ana. Y bueno, yo tengo aquí como una pregunta, profesor. En esta misma idea, eh, me surge mucho el Dios de Spinoza, este Dios presente en todas las cosas, desde la contemplación, eh, y que es parte en un sentido de plenitud con todas las cosas, ¿no? Lo divino y tanto lo humano como la naturaleza, no sé, ¿qué opina? Acordémonos que tiene que ver mucho de miradas desde el judaísmo, donde este Dios es presente. En el judaísmo y en la Torá no hay un Dios del bien y uno del mal. Del mismo Yahvé viene salud de enfermedad. Vida y muerte proviene de lo mismo. Como se agradece una, se agradece la otra. Para que algo renazca y venga la vida, tiene que morir. Y nosotros hemos tenido muchas vertientes cristianas. Solo el bien es la vida, la salud, y el mal viene quién sabe de dónde, un demiurgo, de un ente raro. Entonces esta mirada judía siempre nos recupera. Por eso, hoy en este panenteísmo, pues lo vuelve a hacer en el cristianismo un teólogo que al final terminó místico y que era científico porque era también doctor en ciencias, Raymond Panikkar, este hombre que vivió entre la India y Cataluña, que tuvo la mirada en el hinduismo y en el cristianismo de recuperar. Digo, en otras religiones lo tienen claro, el budismo lo tiene claro, este panenteísmo, el hinduismo. Los cristianos, como nos sonaba herejía en muchas vertientes por el panteísmo, nunca queríamos hablar de naturaleza. Incluso ningún papa había escrito un escrito sobre el asunto de la naturaleza, hasta Francisco, porque los iban a acusar de panteístas. Hasta Francisco se atrevió con Laudate sí hace 8 años de hablar de estos temas, porque y Panikkar lo tiene muy claro. Decir, yo voy a hablar de panenteísmo, no de panteísmo, y es cristiano. Por eso Spinoza hablaba de estas cosas, porque si es cristiano es profundamente judío también. Sí, claro. Y de hecho, aquí hay un problema, ¿no? Esta búsqueda de la emancipación de lo carnal, todo lo físico visto como lo malo y que debe ser expulsado, ¿no? Y por otro lado, también, bueno, y esta vía, justamente esta vía escatológica, el escape hacia un mundo, hacia un universo completamente ajeno al mundo físico, ¿no? Cuando ¿Sí? pues somos parte de la creación y estamos en la creación. Porque aquí ahora es un valle de lágrimas y todo es cuando me muera el futuro. Cuando Jesús dice el reino de Dios está entre ustedes, es aquí y ahora esa bendición y de mirar. Y el cuerpo y todo lo que conlleve cuerpo, sensualidad, sexualidad, alimento, es parte de lo sagrado. Porque esta separación, es decir, nosotros debemos dedicarnos a la salvación de las almas. Y por eso muchas iglesias no se implican en los asuntos terrenales, porque hacen esta separación, decir, yo qué tengo que ver con el hambre, con los migrantes, con las guerras, yo me dedico a salvar almas. Y la Inquisición, que hermanos míos dominicos llevaron, lo justificaban. Yo te torturo para salvar lo más importante que hay en ti, no tu cuerpo, tu alma. Y le doy chicharrón a tu cuerpo para salvar lo que en sí en ti es importante, que es tu alma. Porque uno no entiende de otra manera cómo podían y justificar lo que hicieron, porque tenían un justificante teológico, que hoy nos damos cuenta que era de su época y de su tiempo. El problema es que actualmente haya gente cristiana que siga justificando esto y que trate de buscar citas bíblicas para justificarlo fuera de contexto. Entonces también vivimos una bibliolatría donde la Biblia, la palabra de Dios, se vuelve un ídolo con citas bíblicas fuera de contexto. Y aquí viene todo el trabajo hermenéutico de las teologías contemporáneas. Digo, hoy insinuamos cosas del tiempo rápido, hay muchísimo que mirar. Ya la siguiente conferencia entrará sobre el asunto de las otras criaturas de la creación, los no humanos, que también tienen derechos y que también son parte de esta creación divina.
Sí, muchísimas gracias, profesor. Tenemos aquí Carlos Peláez que nos comenta, los defensores de la ecología en la actualidad han sido amenazados e incluso muchos de ellos han muerto. Hay mártires a causa de la tierra. Y pregunta, ¿de qué manera la teología puede dar esperanza y motivar a la denuncia profética ante la gran amenaza de la muerte y de la violencia que acosa a aquellos que luchan por la tierra? ¿Existen formas de motivar o luchar, al menos a concientizar, aún en medio de todo el dolor? Y bueno, así que nos editó la pregunta. Pero bueno, ¿existen formas de motivar o luchar, al menos a conciencia, aún en medio de todo el dolor evidente y la amenaza constante a los luchadores sociales? Interesante. Muchas de estas amenazas vienen de gente religiosa y cristiana. Muchos grupos fundamentalistas religiosos que tienen la teología tradicional de este dominio del ser humano sobre la creación, pues tienen transnacionales, mineras y explotadoras. Entonces, toda esta gente, y el problema es que tiene pastores o líderes religiosos atrás dándole citas bíblicas con el libro del Génesis, una mala interpretación y lectura, ha dañado durísimo. Y en el nombre de Dios hacen barbaridades. No se ve. Y entonces te dicen, no te metas en política, porque hablar de ecología, de minería, es política. Y nosotros defendemos espíritus. Te toca a las iglesias lo espiritual. Tenemos que romper esa dicotomía, esa separación, ese divorcio que han hecho entre la vida real y la vida espiritual. Es decir, el trabajo por la justicia, y yo lo comprendo por los derechos humanos, y un medio ambiente sano es un derecho humano. Es un trabajo evangelizador, tiene que ver con el evangelio. Es decir, desde el evangelio uno mira cómo lo sagrado de defender los derechos humanos. Hay un pensador, Bonaventura de Santos, tiene un librito que dice, se llama "Y si Dios fuera un defensor de derechos humanos". Es una larga lectura que la mayoría en América Latina de grupos de derechos humanos están ligados a iglesias cristianas, inspirados en el Evangelio y en la palabra. Y esto nos lleva a ir más allá de los derechos humanos, los derechos de la tierra. A mí me invitaron en la Asamblea Constituyente de Bolivia a ser parte, a asesorar. Y allá se trabajó mucho los derechos de la Pachamama, y después me invitó a la Asamblea Constituyente de Ecuador, a la nueva constitución, y ahí sí la Constitución de Ecuador tiene un apartado de los derechos de la tierra. Es la primera constitución que ya tiene un apartado constitucional de los derechos de la tierra como un ser vivo. Esto es lo de futuro, lo que viene, y habrá que trabajar ahí para que no se mire a los defensores y defensoras de la tierra y de los animales como fuera de la religión, como que no son cristianos, como que eso es gente política, que esos no son desde su fe que luchan por eso. Y hoy, claro que se combate. En México tenemos muchos muertos por defender la tierra y el territorio, por la no contaminación de la tierra, por la minería Sierra Huerto. Hay muchos muertos. Los muertos de los últimos años tienen que ver con este tema en México y en toda América Latina. Brasil fue una desgracia bajo el periodo del anterior presidente, que contra todos los defensores de la tierra se luchó tremendamente. Y muchos de ellos venían de leer la Sagrada Escritura con una mirada contextual. Es decir, de un lado hay que tener la vida, ser sensible, eso ser espiritual ante la vida y responder desde la justicia. Hay una larga tradición de defensores y defensoras de la tierra desde el texto bíblico, desde el libro del Éxodo. En Chiapas se releyó. Cuando se pobló la Lacandona, llevaron gente que no era chiapaneca, trajeron de toda la República en tiempo de Echeverría a poblar la selva Lacandona. Y los chiapanecos que vivían en fincas se escaparon de las fincas con el libro del Éxodo, una relectura del Éxodo que es fundamental en todo esto. Eso es una buena lectura contextual de un texto. Pero hay grupos que no quieren hacer la lectura, quieren hacer una lectura sesgada del texto bíblico y claro, dicen, esos no murieron por el texto bíblico, murieron porque eran comunistas, porque eran políticos. Y estos grupos hacen mucho daño y cada día tienen más fuerzas. No crean que estoy hablando de los años 60, estoy hablando del 2023 porque tienen economía muy fuerte.
porque esto a las transnacionales les da mucha matriz como de buena gente, mucha base teológica. Y muchos de estos dueños de muchos países, sobre todo de América del Norte, pues es gente muy de estas iglesias fundamentalistas en estas miradas. ¿Cómo ir avanzando en esto? Con una evangelización más bíblica y lectura en serio del texto bíblico, con una hermenéutica, con un trabajo pastoral más profundo, donde sea parte de nuestra preocupación la ecología, donde nuestras iglesias se comprometan en este estudio de la biodiversidad. Por eso yo hablaba, es decir, allá se va avanzando cuando realmente nos comprometamos en serio con este tema. No sea el adorno de algunas iglesias los más avanzados hablamos de ecología, pero somos gente rara, así como que es ecológico, bichos raros, es moda, dirá. Hay gente que dice, es moda, ya se les pasará, ahora en las iglesias les dio por hablar de ecología. No, ojalá se quede el tema y nos vuelva más consciente y nos abra para el futuro. Pero este requiere catequesis, charlas, compromisos, y esto conlleva martirio, por supuesto. La iglesia latinoamericana está llena de mártires, no porque nos guste la muerte, la tortura y la sangre, no, pero a Jesucristo lo colgaron en una cruz. Si eso hicieron con Jesucristo, entonces América Latina ha dado buen testimonio con defensores de la tierra que han dado hasta la vida su territorio, y México es un buen ejemplo de estas personas. Muchas gracias, profesor. Aquí nos dice Ana, dice, me gustaría saber de qué manera la teología puede apoyar para terminar con la construcción de la idea divina de que es el hombre el único que puede poseer y destruir la naturaleza. Pues todo esto que decíamos de una lectura contextual del libro del Génesis. Una mala lectura de Génesis ha tenido daño tremendo. Nosotros somos dueños. Nosotros no somos dueños de la tierra, el dueño es Dios. Nosotros somos administradores del jardín nada más. Es decir, no, esta lectura de que Dios nos la regaló para que hacer lo que queramos es mala lectura. El ser humano es administrador, es el jardinero. La tierra, el único dueño de la tierra es Dios. No somos propietarios. Por lo tanto, no podemos destruir lo que no es nuestro y se nos va a pedir cuentas de la mala administración que hemos hecho. Entonces, hay que volver a una lectura contextual del libro del Génesis, que es un poema maravilloso. Yo sigo leyendo y releyendo Génesis. No encuentro otra manera más bella de narrar la creación. No es hecho histórico, científico, es un poema, pero acordemos que el lenguaje simbólico es el más viejo de la humanidad. Ciencia es explicar efectos por causas. No, eso no hace el libro del Génesis, no explica, da sentido. Es un libro de sentido. Eso precisamente es el lenguaje simbólico, que es el lenguaje más viejo y el método de conocimiento más antiguo de la humanidad. Allá en la caverna nació la religión y el arte, que utilizan un simbólico, y mientras haya humanidad, va a continuar no está peleado con el método científico, eso es otra cosa, explica efectos por causa. Entonces, querer buscar una explicación de efectos por causa en el libro del Génesis no es no entender su propio lenguaje. Es un poema bellísimo que da sentido. La tierra es de Dios y nosotros tenemos que cuidar ese bien que no es nuestro. Este es el sentido del libro del Génesis. Sí, de hecho me recuerda mucho a dos de las parábolas de Jesús en los evangelios. Una es la de los dones y la otra la de las monedas, ¿no? Justamente buscar rescatar en lo posible el concepto de administración, que en muchas ocasiones pues eh, lo hemos tomado como el buscar poseer los cuerpos, poseer la naturaleza, poseer el alrededor, y hemos olvidado que en realidad nuestra misión es la de administrar. E incluso como usted lo menciona desde el Génesis, la tarea del ser humano es la de administrar y cuidar, no la de gastar y corromper en este caso. Aquí nos dice, tiene un nombre raro, se llama Antropocleto. Dice, qué poco pensamos en los placeres que nos llevan a Dios, porque de Él viene. Dice, y quienes pretenden sofocar sus propios placeres son curiosamente los que tienen como ideas el aprovechamiento y destrucción de la creación. Exactamente.
Genaro nos comenta también, muchas gracias, somos creación de Dios, mente, cuerpo y espíritu. Viene de Él y vamos a Él y efectivamente nuestro cuerpo, su sensualidad y sexualidad denostado frente a la supuesta salvación de nuestra alma, divorciándonos de nuestra auténtica naturaleza. Así es. Y Carlos hace un comentario y pregunta, dice, ante la destrucción reciente por parte del narcotráfico en la flora y de la fauna nativa de muchos estados de México, la poca participación de los políticos mexicanos, ¿cuáles serían las áreas de participación eclesial? ¿Llegará algún momento de ser necesario un choque directo? No creo que va por ahí el asunto. No es hacer política pública la función de las iglesias, sino recordarles a los fieles que tienen que participar en la política como bien común, no la política partidista. No es creando partidos religiosos. Creo que ahí ya América Latina ya salió de esa. Cuando México está entrando a este tema, el resto de América Latina, y pues se trató de crear un partido protestante y los protestantes votaron de ciertas iglesias por sus candidatos. No alcanzó en las últimas votaciones el número minoritario para ser partido, pero hay gente que crece de la salida. Eso ya está probado y ha fracasado. Ni las democracias cristianas en Europa fueron democracias menos cristianas. O sea, partidos religiosos políticos son nefastos al final. Lo que las iglesias tienen que hacer es incidir en su predicación, en sus fieles, en estos temas y preparar gente con ética. Y que la ética entre en la política, porque está muy lejos de la política nuestra la ética. Porque como todo mundo mira la política como algo sucio y nadie quiere dedicarse en serio a este tema, pues los corruptos se han apropiado de este tema y del bien común. Las iglesias son parte del bien común. Digo, ya Gobernación ha cambiado sus estatutos en estos últimos años, donde convoca a las iglesias para restablecer el tejido social. Antes no podía, la Secretaría de Gobernación. En sus estatutos sí, la Dirección de Asuntos Religiosos convoca a las iglesias para política por la paz. Ya son escuchados. Ahí es donde hay que plantear estos temas ecológicos también, porque son parte de la justicia. Muchas gracias, profesor. Y bueno, por cuestión del tiempo, por el momento vamos a ir terminando. Les agradecemos mucho su participación activa. Y bueno, es importante recordar que para poder obtener la constancia de participación de esta actividad, necesitan participar durante la sesión en vivo. Entonces, en este momento estoy colocando en el chat lo que es el registro de su asistencia a esta sesión. Es un pequeño link, entonces si nos pueden apoyar a entrar en el link y llenar sus datos para poder tener el registro de que han participado en la sesión. Si tú lo viste en grabación, no hay problema, el link se va a quedar en la sección de comentarios para que puedas también obtener tu constancia. Y la segunda parte es la pregunta del foro. Entonces, también en este momento estamos publicando en la página lo que es la pregunta del foro del día de hoy. Por lo que al terminar la sesión pueden ir a la parte de la página, ya está preguntada la pregunta de foro sesión 1 y es una pregunta que dice lo siguiente. Dice, ¿cómo puede una teología de la creación que integre la perspectiva ecofeminista construir a replantear la relación entre los seres humanos, la biodiversidad y la tierra en un contexto interseccional, intergeneracional y decolonial? Entonces, por ahí hay que proporcionar algunos ejemplos, algunas propuestas y comentar justamente sobre la pregunta que se está planteando. Entonces, sin más por el momento, vamos a mandarle a hacerle llegar al profesor esta constancia de la cual hago lectura y dice, se otorga la presente constancia como ponente al maestro Fra Julián Cruzalta por su participación como ponente en el ciclo de conferencias octubre 2023, Teología y Naturaleza, con el tema Teología y Ecología el día lunes 30 de octubre del 2023, firmado por en la dirección académica del instituto. Muchísimas gracias, profesor, por toda su disposición, de verdad, por el tiempo que usted nos dedica y también por ser punta de lanza en estos temas que la verdad
en muchas ocasiones dejamos de lado, pues por la dinámica que tenemos de manera personal, ¿no? Nuestras propias preocupaciones, olvidándonos que una de las preocupaciones más importantes que debemos tener en la mente y en el corazón es el de la tierra, porque en ella estamos, tenemos una misión, ¿no? Que es la de administrar y cuidar la tierra, y pues creo que debemos mucho a este trabajo. Y mi pregunta aquí es, ¿no? Si cuando Cristo regrese, ¿qué tierra le vamos a entregar? ¿No? Entonces, muchísimas gracias, profesor. Y nos vamos recordándoles que el próximo lunes, 6 de noviembre, a la misma hora estará con nosotros el doctor Patrick Lloret con el tema de ética animal en la teología. Entonces, la verdad es que el tema que viene con el doctor es impresionante. Ha estado haciendo mucho ruido, por lo que les recomendamos mucho estar presentes en la siguiente sesión. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias, cuídense mucho y bendiciones a todas y todos.